Gustá y ve que Dios es bueno. ¿Cuántos comieron hoy? Sabroso comer, ¿verdad? David ha comido 3 veces. David es la persona que me transporta. Hemos ido a 3 lugares y en 3 lugares ha comido. Y todavía viene el cuarto. Pero qué sabroso es Dios. La bondad de Dios. Vamos a leer la palabra, por favor, en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 14. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5. Y aquí lo tenemos. Para los que no tienen Biblia, que se compren una. Pero aquí está. Segunda de Corintios 5, 14. Dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos son muertos o murieron. Pueden sentarse. Este pasaje habla del amor de Cristo. Tú sabes que muchas traducciones traducen este texto. Lo traducen y dicen que la palabra constriñe. ¿Usted sabe qué significa constriñe? ¿Quién me puede decir? Bueno, la gente dice que los traductores, dicen que constreñir es obligar. Pero a mí no me parece. Yo no sé los originales, los idiomas originales. Pero a mí no me parece que Pablo estaba diciendo que el amor de Cristo lo obligaba. Yo creo que es lo contrario. Pablo decía: el amor de Cristo me llega. El amor de Cristo me inspira. El amor de Cristo me levanta. El amor de Cristo me da fuerza. El amor de Cristo me llena. No hay nada más poderoso que el amor de Cristo. De hecho, yo tengo 50 años que conocí el amor de Cristo y eso es lo que me ha sostenido. Sí, Señor, gloria a Dios. El amor de Cristo. Pablo hablaba 5 idiomas. Pablo era constructor. Pablo fundó muchas iglesias. Pablo instaló muchos pastores. Pablo estuvo ante los reyes. Pablo tenía los dones espirituales. Tenía las señales de apóstol. Pablo dice que él llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Ilírico. Es decir, él llevó el evangelio desde Jerusalén hasta Europa. Y Pablo escribió de este libro 13, por lo menos 13. Ese era Pablo, tremendo, ¿verdad? Tremenda persona. Nadie ha hecho lo que Pablo ha hecho. Nadie. De los hombres, nadie ha hecho lo que Pablo hizo. Pablo dijo que él había hecho más que todos los apóstoles juntos. Santo Dios. Y después que dijo eso se corrigió. Y dijo: pero no yo, sino el amor de Cristo. O sea, él trabajó duro, hermanos. Y él estuvo preso varias veces. Y él fue azotado varias veces. Y él lo apedrearon varias veces. Y él pasó naufragio. Y él pasó tiempo sin comer. Pero todo lo hizo por amor a Cristo. Alabado. Porque ¿sabes qué te da fuerza a ti? El amor de Cristo. Entonces, él piensa que si Cristo murió, él también murió. Y si Cristo resucitó, él también resucitó. ¿Para qué? Para que ahora no viva para él, sino para Cristo que murió y resucitó. Pero Pablo sigue predicando a través de la palabra. Ya él murió, no resucitó, pero él sigue en la palabra predicando. Y hace como 500 años atrás, un poquito más,
allá en Alemania había un monje que se llamó Martín Lutero. Sí, Señor. Aleluya. Y Martín Lutero estudió abogacía, era músico. Él probó de todo lo que había en su época porque él quería tener paz, ser feliz y tener paz. Y como no hallaba la paz, se metió a monje. Y en el monasterio él ayunaba, se sacrificaba, pero no hallaba la paz. Un día leyó la carta de los romanos, que dice: el justo por la fe vivirá. Y esa palabra le cayó a él como que le trajo paz. Y después leyó que somos salvos por la fe sola. Y después leyó que solamente la escritura es nuestra regla de fe. ¿Sabe qué? Lutero leyó eso porque en su tiempo se comercializaba mucho con lo que tú hacías. Esto que hizo el hermano de casar a una persona, eso valía en aquel tiempo como $2,000. Sí, Señor. Si tú ibas a hacer cualquier cosa a la iglesia, te cobraban. Es más, hubo un tipo que se llamaba Tesser, que él lo mandó el Papa a decirle a la gente que si daban bastante dinero, sus familiares salían del purgatorio. Y que si las monedas eran de oro y sonaban, cuando sonaban las monedas, la gente saltaba del purgatorio. O sea, cobraban por todo. Y ahora Lutero lee que no hay que pagar nada porque Cristo lo pagó todo. Y entonces cuando él lee eso, él descansa y dice: pero bueno, yo me estoy sacrificando cuando la paz la consiguió el Señor Jesucristo en la cruz. Y aceptó a Cristo y se casó y puso en su iglesia, frente a la iglesia, las 95 tesis de Lutero: solo escritura, solo fe, solo gracia. Y la puso en el idioma del alemán. Y la gente empezó a rebelarse contra aquella gente que les querían cobrar por todo. Si ya todo está pagado, yo no tengo que pagar nada, y la gente no pagaba. Entonces el Papa de esa época y el rey Carlos V lo mandaron a buscar para hacer el juicio. Lo enjuiciaron. Y cuando él estaba ahí en el tribunal, le dijeron: Lutero, Martín Lutero, te retractas de lo que has escrito y enseñado. Y él dijo: no puedo retractarme, que Dios tenga misericordia de mí. Porque él sabía que lo iban a quemar. Él sabía que si no se retractaba lo quemaban. No era que lo iban a encerrar en una cárcel, no, lo iban a quemar. Pero él dijo: no puedo, que Dios tenga misericordia de mí. Él se bajó del tribunal y caminó. Y cuando iba caminando por una calle, 5 enmascarados, 5 jinetes, lo agarraron, lo pusieron preso, se lo llevaron, lo secuestraron, lo escondieron en un castillo por 2 años. Y nadie sabía dónde estaba Lutero. Nadie. Ni su esposa, ni sus hijos. Nadie. Ni su iglesia. Estaba escondido en un monasterio, no, en un castillo. Allí lo tenían escondido. Y esos 2 años, él tradujo la Biblia al alemán. Y la primera Biblia que se hizo fue traducida al alemán. Y del alemán la tradujeron en Inglaterra al inglés. Y del inglés la tradujeron en España a esta. ¿Cuántos tienen Biblia? Levanten la Biblia. Pueden bajarla. Esta Biblia se la debemos a Dios. Pero primero Dios y después Pablo y después Lutero. Porque Pablo, por el amor, porque si Pablo no escribe el romano y Lutero no lee el romano, todavía fuera un monje. Muerto, pero un monje. Bueno, el amor de Cristo es poderoso, ¿verdad? Dice el 15, dice:
y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, mas para aquel que murió y resucitó por ellos. O sea, Cristo murió por ti y por mí, para que ya tú no vivas para ti y que yo no viva para mí, sino para Él que murió y resucitó. ¿Para quién vives tú? Importante eso, ¿no? Y el 16, es el 15. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aún si a Cristo conocimos según la carne, pero ahora ya no le conocemos así. Se dice la versión Reina Valera. Ya nosotros no conocemos a la gente porque es mexicano, porque es ecuatoriano, porque es venezolano. Ya nosotros sabemos que hay un solo pueblo. Y que los que son creyentes y los que no son creyentes. Ya vemos la situación desde el punto de vista espiritual. Me dijo un hermano que va todos los años para Israel. Se baña allá en el Jordán. Camina por Jerusalén. Y me dijo, Pastor Damaso, vamos para Israel este año. Me dijo. Y yo le dije, ¿y cuánto me sale? $4,000. Yo le dije, chacho, ¿tú sabes lo que yo hago con $4,000? ¿Cuántos folletos compro? ¿Cuántas misiones hago? Y entonces no va, pastor. Todavía no. Y es que yo no he ido al Jordán, pero el Espíritu Santo que bajó en el Jordán está conmigo. Yo no he ido. No he ido a Nazaret. No conozco a Nazaret, pero el nazareno está conmigo. Lo importante es que tú conozcas al nazareno. ¿Qué haces tú con conocer a Nazaret, a Jerusalén? Bueno, ya iba a decir, pero no debo decirlo. Pero aquí hay mucha gente en este país que conoce a Jerusalén, pero no conocen al Cristo. Así que nosotros ya no le conocemos así. Y el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Ese versículo ha sido mal interpretado. Se usa para castigar a los hermanos. Pero sabe, ahí no está hablando de lo que tú hacías antes, de lo que yo hacía. No, ahí está hablando de una nueva creación. Que ya tú no estás en Adán, tú estás en Cristo. Que tú no estás en muerte, tú estás en vida. Ahí está hablando de que tú no estás perdido, tú eres salvo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación, está en un nuevo orden, está en Cristo, ya no está en Adán, ya no está en la condenación. Y si está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿cuáles cosas viejas? Las de Adán pasaron y todas son hechas nuevas. Tú estás en una nueva creación. Amén, sí, Señor. Y debes andar en una nueva vida. Sí, Señor, gloria a Dios. El 18 dice, y todo esto es de Dios, pero la versión Reina Valera dice proviene de Dios. Todo esto salió del corazón de Dios. Todo esto de que Cristo vino y murió, resucitó, todo esto de Pablo, de Lutero que les he dicho, de la fe, de la palabra, todo esto salió del corazón de Dios para ti y para mí. Dios nos amó tanto que nos regaló todo esto. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Qué es reconciliar? ¿Qué es reconciliar? Reconcíliate con tu esposo, dicen la gente, ¿no? Reconcíliate con tu hermano. ¿Qué es reconciliar? Hacer la paz. Hacer las paces. Se cuenta de dos hermanos que pelearon y dijeron que cuando se volvieran a ver se iban a quitar la vida, se iban a matar. Uno vivía en Miami y el otro en Nueva York.
Y el viejo vivía aquí en Charlo y se murió. Y cuando el viejo lo estaban velando, el de Nueva York llegó, el de Miami llegó, corrieron hacia la funeraria. Y cuando uno entró por una puerta y el otro por otra, y cuando entraron, se encontraron de frente, pero lo separaba el cuerpo del viejo. ¿Y qué hicieron? Se reconciliaron, se abrazaron. ¿Quién lo reconcilió? La muerte de su papá. ¿Sabe? Nosotros cuando llegamos a la cruz, ahí está Dios esperándonos para reconciliarnos, para darnos la paz. Dios no está airado con nadie. Dios no está airado. Dios está en paz. Él hizo la paz. Ya hay paz. Tenemos que hablarles de paz. Tenemos que anunciar la paz. Me encanta la parábola del hijo pródigo. El muchacho le quitó al viejo su herencia, la gastó en mujeres, en dinero, en bebidas, terminó pastoreando cerdos y después no le daban ni la comida de los cerdos y reflexionó y dijo, pero en la casa de mi padre, en la hacienda de mi papá, los que trabajan duro, los que ordeñan, los que reparan, tienen abundancia de pan. Yo me voy a levantar de aquí y le voy a decir a mi papá que ya no me trate como hijo, pero que me dé un trabajito como obrero. Se levantó y corrió. Y cuando venía de lejos el padre lo vio. ¿Y sabe qué hizo el padre? Corrió hacia él. ¿Y qué hizo? Lo abrazó, lo besó. Le dijo a sus criados que trajeran un vestido nuevo, un anillo en su mano, que le pusieran calzado nuevo y que mataran el becerro gordo para comer carne, para hacer una fiesta. Oiga, ¿sabe por qué el Señor Jesucristo puso esa parábola? ¿Ah? Porque así es Dios. Esa gente que está ahí en la salvule, que andan en droga, borrachera, en adulterio, Dios los está esperando. Perdóneme, eso es lo que yo entiendo. Dios los está esperando. Dios no está airado con ellos. Ya Dios los reconcilió. Miren lo que dice el 10. ¿Este qué? Todo esto. El 19. Miren lo que dice el 19. Y todo esto. Porque ciertamente Dios estaba. Dice, no imputándole, pero la versión Reina Valera dice, no tomándoles en cuenta. ¿Qué? ¿Qué no tomó en cuenta? ¿Los de quién? ¿Ah? ¿De quién no toma en cuenta los pecados? De la humanidad. Pero quiere decir que Dios va a meter a todos al cielo. No, porque Dios es santo y es justo. Y Él no le cuenta a la gente sus pecados, se los contó a Cristo. ¿No? Como que si tú debes algo en la tienda o en el dealer y viene alguien y dice, ¿cuánto debe Miguel ahí? Quítalo de ahí, ponlo en mi cuenta. Eso fue lo que hizo Dios. Dios no es que pasó el pecado por alto. Él lo quitó de nosotros y lo cargó en Cristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él. Se los puso a él. Se los cuenta a él. A ti no te los cuentan, pero a él sí.
Por eso es que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no imputándole, no tomando en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Tú tienes un ministerio. ¿Cuántos tienen ministerio aquí? Ministerio no es predicar, cantar, tocar, presidente de dama, de caballero, de ujier. Eso es ministerio, pero el ministerio más grande que tú tienes es el de la reconciliación. Y ese lo tenemos todos. Así que nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Ahora, ¿qué quiere decir que estaba en Cristo? A ver si me ayuda. ¿Qué quiere decir que Dios estaba en Cristo? Difícil, ¿verdad? Ese texto es difícil. ¿Sabe lo que quiere decir? En Isaías dice que cuando el pueblo de Israel era angustiado, Dios se angustiaba. Ahora, tú te angustias y yo, porque no tenemos como tenemos recursos para. Pero ¿por qué se angustia Dios si Dios tiene recursos? ¿Sabe por qué se angustiaba a Dios? Porque Israel era su pueblo. Israel pecaba contra él. Y como Dios no podía pasar por alto ese pecado, entonces los entregaba a los reyes vecinos. Y los reyes vecinos venían, los violaban, los mataban. Y cuando los reyes vecinos hacían eso con Israel, Dios se angustiaba. Se angustiaba porque él no podía, porque ellos estaban pagando por su rebelión. Pero ¿sabe qué dice también Isaías? Que el ángel de su faz se levantaba y los libertaba y los salvaba. Y el ángel de su faz es el ángel más poderoso. Es el ángel que cubre la gloria de Dios. Dios mandaba a su ángel. Ellos pecaron contra mí, pero mira, esos egipcios se están portando peores. Y anda y libértalo. Entonces, cuando dice que Dios estaba en Cristo, Dios estaba en Cristo, quiere decir que cuando Cristo estaba sufriendo, Él estaba ahí. Estaba en Colombia yo en estos días y escuché una canción de esa con acordeón, un cántico, que decía: ¿quién le dio a Dios la condolencia por su hijo? ¿Tú te has preguntado eso? Yo nunca me he preguntado eso. Porque si a un padre se le muere el hijo, ¿qué es lo que hace la gente? ¿Ah? Le da condolencia por su hijo. Pero cuando murió el hijo de Dios, nadie le dio condolencia. ¿Has pensado todo eso? ¿Sabes por qué? Porque Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo. Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Dios estaba en Cristo. Entonces, la pregunta es: ¿quién te amó más? ¿Dios o Cristo? Me dijo una mujer allá en Florida: pastor, es igual. Es igual. Dice que de tal manera amó Dios al mundo. Dios te amó. Y Pablo habla del amor de Cristo. Así que son dos personas. Es un solo Dios. Es un solo, pero tres personas. Entonces son dos amores diferentes. Yo, permítame decirle que esto no está en los libros, pero yo pienso que el que sufrió más fue Dios. Porque yo tengo hijos. Tengo dos, preciosos. Salieron a la mamá. Pero mis dos hijos, cuando ellos sufren, yo sufro más. ¿No te pasa a ti eso, mamá, papá? Que cuando tú ves que tu hijo con un dolor, tú gustaría que ese dolor te se pasara a ti. Tú me vas a decir a mí que cuando Dios vio a su hijo morir por nosotros, que le decía: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Dios mío, ¿tú crees? Me vas a pensar que Dios no sintió nada. Así que sufre más el padre cuando el hijo sufre. Escúchame, por favor. Dios te amó de tal manera. Y Cristo te amó de tal modo. Dice más. Dice: nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación.
Y ¿cuál viene ahora? El 20. Así que somos ¿qué es un embajador? Es un representante, ¿verdad? Donde tú te pares en tu trabajo, en la escuela, en el supermercado, tú eres un embajador. Tú eres una embajadora. Pero no de México, ni de Venezuela. Tú eres el embajador del reino de los cielos. Embajadores en nombre de Cristo, porque ese nombre es poderoso. Estaba contando un muchacho aquí de North Carolina. Él es pequeñito. Y que creo que me llega a mí por aquí. Ese joven tiene unos lentes que son, ustedes saben de esos lentes gruesísimos. Y él casi ni ve. Y él estaba en la parada del bus, vamos a decirle ahí en la parada del tren. Estaba esperando, y había frío, había nieve. Y él estaba esperando el bus. Pero al lado de él habían dos morenos, altísimos. Y en eso uno de esos morenos se quita el jaque saca una escopeta de 2 cañones, de esa recortada, y se la pone en el pecho, casi lo tumba, ¿no? Y dice, dame tu celular, dame tu cartera, dame todo, tu money. Y él le dio todo, temblando. Pero en eso se tocó aquí, y el tipo se iba, los tipos se iban, y él dice, espera. Te doy esto en el nombre de Jesús. O sea, en el nombre de Cristo. Toma esto. Cuando le dijo en el nombre de Jesucristo, aquel moreno empezó a temblar. Y le entregó la cartera. Y le entregó el celular. Y se fueron y lo dejaron ahí. Qué poderoso es el nombre de Cristo. Pero allá en Venezuela me estaba contando un hermano que un día andaba arreando las vacas y un toro lo persiguió. Y cuando el toro lo iba a levantar, y él estaba asustado, le dijo, detente en el nombre de Jesucristo. Y el toro se frenó. Pastor, ¿usted cree eso? Yo no creo. Los demonios tiemblan al nombre de Cristo. Los demonios que estaban en ese moreno se asustaron cuando oyeron el nombre de Cristo. ¿Saben? Y esos toros, sé que los toros, ¿por qué los toros son tan rabiosos? Y un demonio también. Y voy a decirle esto. Cuando Pedro tiró la red, no había peces. Cuando Jesús le dijo que la tirara otra vez, habían peces. Él la tiró de noche, que están los peces, ¿no? Y no halló nada. Y ahora la tiró de mañana y vinieron los peces. ¿Quién metió esos peces ahí? Y le voy a decir algo más. Yo no sé si el león, yo creo que sí, porque está por ahí. El león y la tigra, yo no sé, pero yo no creo que Noé los metió al barco. ¿Quién los metió? Nosotros somos embajadores. Oiga, tenemos un arma poderosa. El nombre de Cristo. Usa ese nombre esta semana. Señor, gloria a Dios. Dile al cáncer, te reprendo en el nombre de Cristo. No vayas a buscar trabajo en el nombre de Jesucristo. Gloria a Dios. Usa ese nombre. Nombre poderoso. Porque tú eres un embajador, una embajadora. Así es. Si te voy dando un arma, no venga inmigración, ciégalos en el nombre de Cristo. Sí, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. A mí no me querían dejar entrar aquí. Estuvieron 2 horas detenidos. Y yo decía,
reprendo en el nombre de Cristo. Señor, gracias porque voy a entrar en tu nombre. Y aquí estoy. Dice, somos embajadores en nombre de Cristo. Mire, mire esta palabra. Como si Dios rogase por medio de nosotros, por medio nuestro. O sea, Dios estaba en Cristo, pero ahora está en ti. ¿Cuántos quieren prestarle a Dios su garganta, sus ojos, sus emociones y decirle, gracias Padre, que tú estabas en Cristo reconciliándome y ahora quieres estar en mí para hacerle un ruego a los vecinos, a los amigos, a los compañeros de trabajo? Reconcíliense con Dios. Tú tienes un mensaje. El mensaje es ese: reconcíliate con Dios. Dile a tu hijo, mi hijo, te pido, te ruego, reconcíliate con Dios. Amigo, ese amigo que tienes que dice groserías y te ofende y se burla tuyo en el trabajo, cuando lo vuelvas a hablar, dile, te ruego, por favor, que aceptes la paz de Dios. Te ruego, aquí hay una paz, hay un Cristo que te está esperando. Te ruego. Ahora, miren, no somos nosotros los que rogamos. ¿Quién es el que ruega? Dios por medio de nosotros. ¿No habías pensado en eso? Que tú puedes ser un instrumento, que Dios estaba en Cristo, pero ahora está en ti. Yo les estoy enseñando esto, pero yo lo estoy aprendiendo también. Y el verso 21 dice, al que no, ¿quién era ese? Nunca conoció pecado. Pedro dice, nunca, no hizo maldad, no maldecía. Y Isaías dice, aunque nunca hizo pecado, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Dios quiso quebrantarlo. ¿Sabe qué dice la carta a los Hebreos? Que Cristo es inocente, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 5 cosas. Dice, escucha, tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cuando los judíos en el tiempo de la ley traían un cordero, el sacerdote revisaba el cordero y si tenía un rasguñito, o era visco, o era manco, no lo podían sacrificar. Tú sabes que Jesús no tenía ningún defecto. Por eso Él es el Cordero de Dios. Él quitó tu pecado. Al que no conoció pecado. ¿Qué dice? Por nosotros. ¿Ah? No vaya tan lejos. ¿Qué significa que se hizo pecado? ¿Ah? Ese texto es difícil, hermano. Hay que buscar un equipo de buceo para llegar allá a lo profundo de ese texto. Yo apenas voy por la orillita. Pero al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. O sea, que lo que estaba en la cruz no era una llaga. No solamente que se hizo una llaga, se hizo pecado. Ahora, el pecado para un pecador, pero para alguien que no. Entonces, cuando él estaba en Getsemaní, él dijo, Padre, si es posible,
pasa de mí esta copa sin que yo la beba, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Le pregunto, ¿pasó la copa? Tuvo que tomarla. ¿Y qué tenía la copa? ¿Qué tenía la copa? Porque cuando él vio esa copa en Getsemaní, dice que él estaba orando y le salió sangre por las sienes. ¿Sabe por qué? Porque se le reventaron los poros. ¿Sabe por qué? Por la angustia que tenía. Porque tenía que beberse ese líquido o esa copa. En las tribus indígenas de África y de Venezuela, todavía en Venezuela tenemos tribus, en el Amazonas tenemos tribus nómadas que no han sido tomadas. Me dicen que todavía comen gente, me ven a mí. Pero si tú llegas a llegar hasta ellos y les quieres predicar a Cristo, ellos te hacen una fiesta, agarran un poco de maíz y empiezan a mascarlo. Y después lo echan en un vaso. Y todos los de la tribu, los ancianos, las viejitas, los viejitos, mascan eso, lo echan en el vaso, con saliva y todo. Y después te lo dan a ti para que te lo bebas. Y tú dirás, ya yo no voy a ser misionera ya. Pero ¿sabe qué? Que lo que tenía esa copa no era saliva. ¿Qué creen ustedes que había en esa copa? Pasa de mí esta copa. No sé. Pero algunos dicen que era la ira de Dios. Otros dicen que esa copa estaba llena de ira. Yo creo que estaba llena de pecado. De los pecados tuyos y de los míos. Y él tuvo que beberse. Y cuando él la bebió, se hizo pecado. Por eso, cuando él es crucificado, él dice, Padre, perdónale, no saben lo que hacen. Pero en la cuarta palabra, él no dice Padre, él dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Sabe por qué? Porque estaba bebiendo la copa que contenía mis pecados y los tuyos. ¿Y sabes algo más? Después que él bebió esa copa, toda, dice que el Padre le dijo a Dios, Padre, en tus manos encomiendo. Lo volvió a llamar Padre, porque ese momento que se hizo pecado fue un momento nada más. Y fue en la cruz. No fue en Getsemaní, ni es después. Yo no sé, perdóneme, pastor, la teología de esta iglesia, pero yo he escuchado iglesias que dicen que Cristo fue al infierno. Yo no creo eso, perdóneme. Sí, él fue a predicarle a la gente, pero no al infierno. Él fue a llevarse los santos del Antiguo Testamento para el cielo. Pero ¿sabe algo? Él no llevó nuestros pecados fuera del madero. Pedro lo dice, yo no sé si el hermano lo puede conseguir, pero Pedro dice, quien llevó en su cuerpo nuestros pecados sobre el madero. Lo Cristo llevó en su cuerpo, dice, Pedro, 1 de Pedro 3 dice, que Cristo llevó en su cuerpo nuestros pecados en el madero y por cuya herida fuimos nosotros sanados. Miren, Él llevó tu pecado, Él llevó lo mío, Él se hizo pecado en el madero un rato, pagó tu deuda, pagó la mía y ahora hay paz y ahora hay reconciliación y ahora hay salvación. Bueno, yo sé que este mensaje es un poquito fuerte, ¿no? Pero yo quiero terminar
Dice, los pecados vivamos a la justicia. Ahí está, lo consiguió el hermano. El cual mismo llevó nuestros pecados, ¿a dónde? ¿Y dónde? Y una sola vez. No es eso que hace en la iglesia, que todas las misas lo sacrifican. No, no. Fue una sola vez, fue un solo momento. Así que llevó en su cuerpo, no el altar, sino sobre el madero. Para que nosotros, siendo muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida habéis sido sanados. Bueno, yo estoy cumpliendo 70 años, no mañana, pero el 23 de agosto. Todavía estoy aquí, si alguien me quiere mandar una invitación. El 23 de agosto cumplo años, estoy cumpliendo ya casi 70, pero cuando tenía 20 acepté al Señor. Y el pastor me bautizó y me preguntó, ¿qué vas a hacer en esta iglesia? Y el pastor, yo quiero ser misionero. Así que él me mandó para un barrio malo y allí Dios me usó para levantar una iglesia. Después levanté 22 iglesias más. Y después empecé a pastorear y estando pastoreando me asaltaron. Todos los años le cuento eso. Pero me dieron una puñalada, me hicieron 2 operaciones, estuve 2 meses en el hospital. Cuando salí del hospital me llamó un pastor de la ciudad y me dijo, mi hijo está en la droga, ayúdame. Y yo le dije, yo voy a buscar un hogar para tu hijo. No había tichales, no había guarescreas. Entonces abrimos estos 7 programas, que siempre prometo pasarlo en la pantalla y nunca lo hago, porque en la pantalla todo lo pueden ver, ¿verdad? Este primer programa fue en Maracaibo, en Barquisimeto, en el Amazonas, que es la frontera con Brasil, en los llanos de Colombia y Venezuela, en Haití, en Falcón y en República Dominicana. Ya estamos terminando el de República Dominicana. Y todo esto es porque cuando yo tenía 20 años, que no iba a la iglesia evangélica ni a la católica, solamente iba a las discotecas. Un día llegué a mi cuarto, prendí la radio, escuché música, yo toco. Yo tenía ganas de agarrar esa guitarra, pero me quedé quieto, ¿no? Pero un día de esto la voy a agarrar. Yo también toco guitarra y acordeón y otras cosas, ¿no? Pero me gusta la música, me encanta la música. Así que llegué a mi cuarto, prendí la radio, estaba viviendo solo porque había peleado con mi viejo. Y prendí la radio y escuché la música, una música sabrosa, pero era evangélica, yo no sabía que era evangélica. Y después de la música sale un tipo diciendo, joven, nadie te ha amado tanto como Cristo. Y aquello me sacudió. Joven, nadie te ha amado tanto como Jesús de Nazaret. Y yo no sé si era por la cerveza que yo tenía encima, pero yo me arrodillé al lado del radio. Y me dijo, ahora mira la cruz. Y yo cerré mis ojos y me imaginé la cruz. Míralo bañado en sangre. Míralo ahí en la cruz. Dime, ¿quién te ha amado así? Y yo, le repito, no sé si era por lo que había bebido, que yo vi como a Cristo vivo ahí. Y cuando lo vi vivo ahí sufriendo por mí, yo dije, Señor, yo no sabía que tú me amabas tanto. Yo no sabía que tú habías pagado un precio tan alto por mí. Ay, Señor, perdóname, perdóname, perdóname y venga a mi corazón y conviérteme en otro hombre. Eso hace 50 años. Y aquí estoy. Porque desde aquel entonces hasta hoy es el amor de Cristo. No es otra cosa. Yo no estaba pensando cuando acepté a Cristo que me iba para el cielo o que iba a huir del infierno. No. Yo solamente estaba pensando en que me amaba. Yo no estaba pensando que si yo predicaba a Cristo en los pueblos, en las aldeas, yo iba a recibir recompensa, dinero, salud, sanidad. Perdóneme, yo no estoy parado aquí ni porque Dios me sane y que sana, ¿no? Amén, así es. Ni porque Dios me dé dinero y que me ha dado. No,
ni porque me lleve para el cielo que me va a llevar. No estoy por eso. Estoy porque el amor de Cristo me constriñe. Yo te pido que tú leas estos versículos en tu casa después y le digas al Señor que el amor de Cristo te constriña, te llegue. Porque si el amor de Cristo penetra en ti, tú vas a ser una mujer vencedora. Tú no le vas a tener miedo a nadie. Tú vas a vencer. El amor de Cristo te dará fuerza. El amor de Cristo te ayudará. Y ¿sabes que el amor de Cristo? A Pablo lo agarraron a piedra, se levantó y fue a predicar al otro pueblo. Eso es el amor de Cristo. A Pablo lo agarraron a palo, lo metieron en un calabozo y ahí estaba cantando el amor de Cristo. Eso no tiene otra explicación. Los primeros cristianos lo metían en los leones y cuando entraban en la boca del león estaban cantando el amor de Cristo. Y Pablo estaba en la cárcel, más tiempo tuvo en la cárcel que afuera. Y de allá dice, el amor de Cristo. Con Cristo estoy plenamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó. Me amó. Pablo sabía que Cristo lo amaba. Cristo me amó y se entregó por mí. Hermano, Cristo te amó. Cristo te amó. Se entregó por ti. Para que tú vivas para Él. Y hay una mujer, creo que fue una mujer que sacó este poema. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tiene prometido. Y ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz escarnecido. Muéveme ver tu cuerpo tan herido. Muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tu amor de tal manera que si no hubiera cielo, yo te amara. Si no hubiera infierno, te temiera. No me tienes que dar, Señor, porque te quiera. Porque si lo mismo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Yo no sé si usted está aquí por el amor de Cristo, pero si no está, empiece a estar por el amor de Cristo. Estaba allá en Miami y una hermana contó esto, ella es hondureña, fue a Honduras a visitar a sus viejos y a su hermano que tiene cáncer, tiene 45 años y tiene cáncer, se le regó por todo el cuerpo y ella fue a despedirse, ¿no? Ella dice que ella consiguió a su papá fortalecido. Su mismo hermano que tiene cáncer estaba alabando a Dios. Pero ella dice que se vino destrozada porque los hijos de este hermano, que son 4, ya jóvenes, se fueron de la iglesia, se apartaron del Señor porque el Señor no sanó a su papá. O sea, que ellos estaban en el Evangelio porque el Evangelio sana. Hay gente que si Dios no lo sana, se va. Hay gente que si Dios no les da una casa o un carro, se va. ¿Saben? Hace 50 años que yo entendí el amor de Cristo. Y a mí nadie me hace irme. Porque si no hay dinero, si no hay sanidad, si no hay carro, es más, si no hay comida, el amor de Cristo me es suficiente. El amor de Cristo me inspira, me da fuerza, me anima. ¿Por qué cree usted que yo estoy aquí? Por el amor de Cristo. Y todo eso que hice de fundar 22 iglesias, fundar 8 centros de rehabilitación, por el amor de Cristo. No hay otro. Yo no sé qué piensa usted de esto, pero yo quisiera decirles que traje este folleto para ganarse a la familia. Yo creo que lo traje el año pasado, pero este folleto tiene 5 cosas grandes de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo, el amor más grande, que ha dado a su Hijo unigénito, el regalo más grande, para que todo aquel, el plan más grande, que en Él cree, la sencillez más grande, no se pierda, mas tenga vida eterna, los resultados más grandes.
te recomiendo que lleves este folleto y esta semana se lo expliques a un compañero de trabajo, a tu hijo, a tu hija. Se lo expliques bien, bien, bien. Explica, léelo primero. Explica. No te lo puedo regalar, perdóname, no te lo puedo regalar. Es que no me lo regalaron. Te lo puedo regalar, pero si tú me das $1, 50 centavos, entonces yo te lo doy y con eso hago más. Y también traje estos CD. Así que si nos quieres apoyar, estaba contando allá en Nueva York, que prediqué allá en Nueva York, el hermano del pastor. Estaba diciendo que fui a buscar a mi familia a la frontera de Colombia con Venezuela, porque parece ser que va a haber guerra en Venezuela. Mire, este país ha metido no sé cuántos aviones en Colombia, no sé cuántos aviones en Brasil, aviones de guerra. Así que están planeando algo. Y yo le pedí a mi familia que saliera. Pero cuando estaba en la frontera, que yo veía a las personas salir por la frontera, mujeres con sus niños que dormían en la calle, yo dije, venezolanos, muchos de ellos profesionales. Yo no entiendo por qué ellos tienen hambre y yo no. No entiendo. Porque yo soy venezolano también. Ni mi esposa ni mis hijos tampoco. Estamos pasando necesidad. Yo no lo entiendo. No soy mejor que ellos. No soy mejor que ellos. Pero cuando yo vi esa tragedia ahí, me puse a llorar y le dije, Señor, ayúdame para ayudar a esta gente, que muchos lo desprecian, porque vienen huyendo, buscando comida. Y Dios tocó a una pastora, y esta pastora me dijo, pastor, Dios me dijo que te diera 5 hectáreas para que tú hagas un centro de acopio aquí, una casa de paso, donde las personas pueden llegar, bañarse, comer, dormir, y los que tengan problemas de droga hacer. Así que vamos a hacer eso, porque Dios lo ha permitido. Padre, gracias por esta noche. Gracias porque nadie nos ha amado tanto como Cristo. Su amor es para siempre. Y en su nombre que es poderoso, en esta hora, Señor, recibimos el perdón, recibimos la sanación, recibimos la libertad y recibimos tu provisión para esta iglesia. Añade a esta iglesia a los que han de ser salvos. Tráelos del norte, del sur, del este. Dale la habilidad a esta iglesia para ganar las almas. Y en el nombre de Jesús recibe todo honor, toda gloria, toda alabanza. En el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Gracias, pastor. Gloria a Dios para siempre, aleluya. ¿Cuántos se gozaron con la palabra de esta noche? Lo que Cristo ha hecho por nosotros va más allá de nuestro entendimiento. A veces queremos poner a Jesús en nuestra mente. Hermanos, no hay manera de medir el amor de Dios. Por eso dice Juan, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Oramos en esta noche. Padre, te damos las gracias por la palabra recibida, Señor, y por tu obra realizada en la cruz del Calvario. Sin ella no estuviésemos esta noche en este lugar. Sin ella estuviéramos lejos, distantes, muertos. Tu obra en el Calvario nos acercó, Señor. Honro tu nombre, Señor, esta noche, y te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos. Si alguien tiene una necesidad especial, Señor, provee, suple, Señor.